Hola y bienvenidos queridos amigos. Esta es otra de las fascinantes tareas a las que nos hemos dado a compartir con ustedes para poder ir descubriendo todas las joyas que de forma impresa en vida fue acumulando don Silviano Rivera Uribe. Si ustedes recuerdan, en anteriores entregas hablamos acerca de lo que fue la Primera Guerra Mundial, parte nada más de la Segunda Guerra Mundial, y también hablamos de ese grupo que se organizó para aglutinar a algunos veteranos que de alguna forma tuvieron que ver con nuestro Irapuato. El ingeniero Fernando Rivera, como siempre, con nuestro asesor de imágenes, quisiéramos preguntarle, mi querido Inge, ¿alguien nos faltó en la lista? Porque ahora que repasamos una vez más esta imagen, vemos que todavía quedan algunos nombres pendientes. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Luis. Efectivamente, pues en la guerra de Corea decíamos que estuvo Walter Adams Shaw y nos faltó mencionar a Warren S. Bursiaga. Él también estuvo en Corea, en Vietnam, pues junto con el combatiente Adolfo Taboada Rivera, pues Tomás Torres Pérez. Y bueno, el grupo también lo pudo reunir Rubén con asociados fuera de Irapuato. De la Primera Guerra Mundial, un personaje que me imagino que debe haber sido muy importante en su época, Margarito Gallardo, de Cuerámaro. En la Segunda Guerra Mundial, Ausencio Fernández, de Tangamandapio, Michoacán. Y en la Guerra de Corea, Gilberto Lozano, de Pueblo Nuevo. Todos ellos formaban parte del grupo de Rubén, ¿verdad? Y tuvieron en vida la fortuna de reunirse, ¿verdad? Para intercambiar por lo menos algunos saludos y saber que el recuerdo algún día los podría unir en momentos muy distintos a los de un conflicto armado. Sí, efectivamente. Sobre todo cuando Rubén entrega la bandera, pues parte de ese grupo estuvo presente, ¿verdad? En su casa ahí en La Moderna de Rubén, ahí es donde entrega la bandera, que es lo que se ve en el periódico. Ahí está el grupo de gente que lo ayudó a entregar la bandera. Y bueno, esta casa la hizo el Cajita, era la casa modelo de La Moderna, ¿verdad? La primera casa de La Moderna que se construyó. Del arquitecto Camarena de gratos recuerdos. Pues de primer conflicto pegamos un salto histórico para llegar al segundo conflicto y mientras mi querido licenciado Luis Franco va haciendo la impresión y aquí con la venia del ingeniero Fernando Rivera, hablar de este documento tal cual que es valiosísimo porque es como si tú y yo estuviéramos platicando en 1940, 41, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, los alemanes residentes en Irapuato. Don Silvianito tuvo un desacuerdo con Adolf Gross, sobrino del señor Carlos Eisenhut. Habían llegado a Irapuato y tenían la tenería, ¿verdad?, en la esquina de Galeana con Obregón. Solicitó a su sobrino que se viniera a Alemania para apoyarlo. Su empleado, otro alemán, Eugenio Kaufmann, aquí en Irapuato había más de 10 tenerías. Su sobrino Adolf no se entendió con don Carlos, ya que decía que era muy flojito, y lo corrió. Al final muere Eisenhut, y liquidan la tenería, una parte para Adolf Ross y otra para su viuda Lucía Martínez. Kaufmann se queda en el edificio con la tenería. Adolf se queda en Irapuato y consigue empleo en la secundaria como maestro de álgebra de Silviano. Adolf era muy estricto, pero según Silviano era buen maestro tanto de álgebra como todo lo que aplicara matemáticas. Viendo el tiempo y contemplándolo, pues estamos en los días en que ya empezaba la guerra, en el año 39. Un día, estando en el jardín principal y platicando con Adolf Ross, se hizo un comentario sobre Hitler y don Silviano, a su corta edad, dijo: Hitler es un loco. Adolfo se indignó tanto con el comentario de don Silviano que le dejó de hablar muchos años. Tiempo después se le pasó el coraje al señor Gross, Adolf Gross. Silviano tenía usted recuerda, en los portales Loma Linda, la tienda de abarrotes, a la vuelta del edificio de Gross, al lado de Salinas y Rocha, en la calle Ramón Barreto de Tábora, antes Fernando Dávila, esquina con Juárez. Ya Gross le compraba a Silviano y vivía muy austeramente, solo, en su edificio de 3 pisos, desde el año 1933, que lo compran a las hermanas Muciño Sofía y María Luisa. Actualmente está siendo remodelado por el lado de Juárez. Otros alemanes eran los Schulz, los Kirbach, los Gilbert, los Kutvin, los Lenk,
los Banderech. Había una integración entre todas las nacionalidades. En Irapuato era muy común encontrarnos personas de España, Italia, Inglaterra, Polonia, judíos, franceses, portugueses, siendo Irapuato muy cordial con todos. A todos los recibió con brazos abiertos. Silviano, muy joven, quería ir a la guerra. Pues yo quiero ir. Y pues se motivó por la propaganda, sobre todo en los periódicos, ¿verdad? Los medios. Alístate. El cine, qué decir, empezaban los noticieros a difundirse por el cine. La radio comentaba noticias un poquito más recientes. Y se quería enlistar como soldado. Quiero ir a la guerra, decía Silviano, el joven. Y le pregunta a su papá si se lo permitiría, ya que él siente que puede ser un buen elemento en ese ambiente, recordando que su padre le enseñó a disparar todo tipo de armas, desde la carabina 30-30 de fama revolucionaria, a los 9 años, ¿verdad? Silvianito ya le pegaba la 30-30, y con una pistola Colt de su bisabuelo, o un rifle que también usaban seguido. Era buen tirador, buen integrante del equipo de tiro, y su papá, pues con esa mirada tan especial que debió haber tenido modelo Silviano Rivera, le ha de haber escudriñado la mente, y le dice: a ver, Silviano, hijo, ¿aquí te falta algo? Silviano le dice: nada, y de esta forma es que el joven Silviano pone pies en la tierra y no volvió a preguntar si podía ir. Simplemente la mirada de tu abuelo fue más que explícita, fue como las miradas de nuestros padres, que sin palabras simplemente nos ven fijamente y ya entendimos absolutamente todo. Y ahora, con la asesoría del ingeniero Rivera, vamos a empezar nuestro recorrido por lo que es la gran colección de imágenes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Empezamos dónde? Aquí estamos. Mira, Luisito, aquí vemos esta fotografía que cuando ya estamos en pie de guerra, el presidente municipal Martín Zuloaga, por orden del presidente de la República, Ávila Camacho, toma los remisos del 24 al 25. Aquí esta es la ceremonia donde se acerca la gente a escuchar el aviso del presidente de la República y que se alisten porque estamos en guerra, ¿verdad? El único que apoyaba a Hitler en este caso era el profesor de secundaria de Silviano, que era Adolf Gross. Digo, a lo largo de los años, en un principio pues había mucha gente que apoyaba a Hitler, ¿verdad? Pero pues porque siempre hemos sido así como medio resentidos de los norteamericanos, pero en realidad poco a poco se fue cambiando la manera de pensar y después terminamos dándole más el apoyo a los americanos, ¿verdad? Bien, esta es una escena histórica y trascendente porque así se hacían las reuniones en ese entonces. Luego aquí mira, este es un poquito más reciente, son los voluntarios haciendo ejercicios militares. Ya terminada la guerra empieza la de Corea, que fue pues prácticamente un seguimiento. Aquí tenemos a muchos de los irapuatenses que estuvieron como voluntarios muy conocidos, de izquierda, empezando de derecha a izquierda, don Jorge Cruz, el señor Vázquez, el señor Clemente Gómez, Roberto Domínguez, Arturo Cruz, Miguel Ayala, Ricardito Ayala, que es aquí chiquitito, estaba Ricardito. Luego está Alfonso Pérez Aceves, el ratón, el famoso ratón. Y luego Jerónimo Cruz. Entonces todo este grupo de irapuatenses pues estaban ahí haciendo ejercicios militares, ¿verdad? Podemos pasar bueno, este es anterior. Carlos Díaz de León, hermano de Ramoncito Díaz de León, era jefe de la oficina de gobernación en la ciudad de Irapuato para la contratación de braceros. El apoyo a la guerra, uno de los apoyos fue la contratación de braceros. Eran aviones DC-3 Douglas para llevar braceros, eran de 40 pasajeros y salían de la zona militar. Entonces, en la zona militar lo revisaban, les hacían un chequeo médico. Dicen las crónicas que les echaban una fumigada y lo subían al avión y vámonos. Claro.
Luego tenemos aquí esta fotografía que es de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está el presidente Manuel Ávila Camacho, pariente tuyo, Luisito, tu tío abuelo, con el general Sikorsky. Esta es una visita del general Sikorsky por orden de los Estados Unidos, que los polacos, 1.400 y tantos polacos, 1.453 polacos exiliados, el presidente Ávila Camacho tiene la orden de Truman de, por favor, recibirlos, de Roosevelt, de recibirlos porque no saben qué hacer con ellos. Entonces esa población iba a quedar aislada en alguna parte del mundo. Entonces fíjate qué curioso, de Siberia llegan hasta León, Guanajuato, todos estos polacos que recibió en este caso el gobierno mexicano, y se hospedan en la famosísima hacienda de Santa Rosa en León, Guanajuato. Esta hacienda era la hacienda, la llamaban la Pequeña Polonia, y en este caso fue un convenio. ¿De dónde se sacó el dinero? Pues obviamente los norteamericanos apoyaron a México con los recursos necesarios para recibir a todos estos polacos que finalmente terminan en Estados Unidos, porque pasada la guerra se van todos la mayoría se van a Chicago, algunos se quedan a vivir aquí, pero muy pocos. Ese grupo de polacos, al estar aquí en León, se integran completamente a la ciudadanía. Y aquí podemos ver a Elenita Poniatowska, la escritora, junto con su hermana, que vienen aquí a León, Elena Poniatowska, porque ella viene a ver a sus ciudadanos polacos, porque ellos también eran polacos, eran descendientes del último rey de Polonia, de Stanislao Poniatowski. Entonces, aquí vemos a la güerita Vieira, la famosísima escritora irapuatense, con su hermanita Elena, y aquí están las niñas Poniatowska, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver una fotografía de las posadas que se hacían en la ciudad de León, Guanajuato. Aquí están las niñas, todas las niñas polacas, ya integradas con niñas mexicanas. Entonces era un grupo realmente de gente que pues realmente no había diferencia, ¿verdad?, entre ser extranjero o ser leonés en este caso. Ellos trajeron a la famosa Virgen de Czestochowa, que es una virgen muy famosa entre ellos, que según la tradición fue tallada por uno de los evangelistas, por San Marcos, ¿verdad? Y bueno, una fotografía de los famosos ferrocarrileros que, estando en huelga, deciden levantar la huelga para traerse a los leoneses, porque en realidad los polacos, para traerse a los polacos, porque en realidad llegan a Baja California y pues de qué manera los traían a León, pues solamente en tren. Entonces levantaron la huelga para hacer ese favor a estos polacos que necesitaban asilo, ¿verdad? Esto fue lo que sucedió tanto a nivel estatal, fuera de Irapuato, como, bueno, a nivel nacional. Estamos hablando del famoso Escuadrón 201, ¿verdad? Que el 201 se formó cuando 2 buques mexicanos y después otros 4 petroleros fueron enviados al fondo del mar por los alemanes, ¿verdad? Ahí es cuando México decide declararle la guerra a Alemania. Y bueno, aquí podemos ver la declaración de la guerra por parte del general Manuel Ávila Camacho el 29 de diciembre, y ahí es cuando se forma el batallón 201. Esta fotografía ya es cuando regresan de la guerra y la recepción que hace el general Manuel Ávila Camacho a los aviadores del Escuadrón 201, ¿sí? Eso es lo que más o menos ocurrió por fuera de Irapuato. Hablando de lo que ocurrió en Irapuato, pues tenemos aquí al jefe de braceros, Bob Sanders, que era el jefe de contratación. Aquí vemos a Silviano Rivera, aquí está mi tío Panchito Ramírez. Están en la ciudad de Basolo, en el Ojo de Agua, paseando. Y bueno, este jefe de braceros era el que seleccionaba los braceros que se iban a mandar a Estados Unidos. Esos braceros no solamente iban para cultivar, también iban a las fábricas. Entonces, Irapuato contribuyó de varias formas en la guerra,
no solamente con las fábricas, sino las mismas fábricas que había aquí en Irapuato. Nunca se habían hecho tantos cigarros en la historia de la fábrica del Águila como en la guerra. En la guerra trabajaban 3 turnos y según cuentan hacían hasta 20 millones de cigarros diarios. Solamente tenían 20 minutos para descansar los obreros y no solamente esa fábrica fabricaba para la guerra, también había la fábrica de pantalones de don Halim Nazar, pues mandaba pantalones y los soldados o los braceros que iban para Estados Unidos se iban ajuereados con su pantalón nuevo, comprado allí con don Halim. Las camisas La Nacional, compraban sus camisas La Nacional. Entonces, todas las fábricas de aquí de Irapuato, pues estaban trabajando para la guerra, ¿verdad? Las mismas fábricas de conservas, las primeras de aquella época, pues también. Entonces, todo el mundo estaba inmerso en ese mundo especial de la guerra, ¿verdad? Todo ese ambiente que se generó, la demanda por productos, prendas y demás. Y pues quisiéramos imaginarnos en este momento, antes de pasar a la carta del hijo del embajador Bosques, que salvó judíos en la Segunda Guerra Mundial. Este fue un pasaje muy importante, Fer, vale la pena destacarlo, porque pues tiene vínculos con la historia de nuestro Irapuato y de Guanajuato. Sí, mira, el señor Gilberto Bosques salvó, según la historia, cuenta 30,000 judíos, entre alemanes, judío-alemanes, entre polacos, entre exiliados de todas las nacionalidades. Él estuvo entregando visas mexicanas. Y bueno, la relación está en que esta persona que escribe esta carta que ves aquí es alguno de los italianos que llegó a Irapuato salvado por don Gilberto. Sin embargo, la carta dice Gonzalo Bosques, consulado de México. Seguramente no la envió. Esta carta terminó en el archivo de mi papá, pero no la envió porque estaba mal escrito el nombre. Seguramente iba para Gilberto. Y aquí vemos a Gilberto cuando llega a Alemania, cuando llega a Francia como embajador, enviado por Lázaro Cárdenas. Y bueno, él a lo largo de todos esos años que estuvo salvando judíos, pues es una de las cartas representativas de México en la guerra, ¿verdad? De la gente más importante que pudo ayudar a salvar muchas vidas. Es interesante este dato que seguramente, bueno, los acendrados conocedores de la historia lo conocen, pero, por ejemplo, los italianos ubicados en San Antonio de Ayala durante la Segunda Guerra Mundial, pues detállanos, mi querido ingeniero, estamos hablando de las familias. Sí, mira, varias de las familias que llegaron aquí a Irapuato, los Constantini, los Lorenzini, los Lombardini, todos ellos venían de Europa tratando de huir de la guerra y los lograron colocar en San Antonio de Ayala para que ahí, mientras los ubicaban en otros lados, bueno, esa fue su residencia principal. En el caso de los españoles, los mandaron a Españita. En Españita tenían una área especial para irlos ubicando, ¿verdad? Esas eran las dos ubicaciones de extranjeros, porque aquí teníamos pues gente de esa nacionalidad, mientras se fueron acoplando, ¿verdad? A la ciudad y a sus actividades. Destacando, si me permites, ingeniero, por ejemplo, además de las familias que mencionaste, Lombardini, Seni, Montiveller, Orlanzini, Ragaglini, Vanzini, Zanella, Saratini, pues ahí tienen los amigos, los jóvenes amigos que hoy nos siguen, el por qué en Irapuato hay apellidos de este origen y pues una vez más, la bondad y generosidad de la tierra irapuatense abre gratamente sus puertas sin distinción y les da la bienvenida. Vamos ahora con... Mira, en el 46 el Hotel Mundial de la familia Elías, el alojamiento para braceros era a peso el petate. Entonces imagínate cuántos braceros entraban ahí al Hotel Mundial del señor Elías, de don Juan y doña Juana Elías. Entonces decía doña Juana que nunca había hecho tanto dinero, a peso el petate. El subsecretario de Gobernación, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, a cargo de la contratación de braceros. Aquí lo vemos en una foto con Ramoncito Díaz de León, mira, aquí es cuando ya es presidente. Sí. Este es acá más joven, es cuando él era el encargado de lo de la contratación de braceros en México y designa a los Díaz de León para que lo apoyen.
precisamente en esta área, el teatro al aire libre. Aquí es el primer lugar de la contratación de braceros. Ya después se cambian, las oficinas básicamente se pasan al Hotel Rioja. En el Hotel Rioja es donde ya están, digamos, los ejecutivos de esa actividad. Y bueno, en la zona militar era donde hacían las acciones, ¿verdad? Muchos braceros también los mandaban por tren, entonces no nada más por avión, aquí está por tren. Y bueno, de esa época pues vemos aquí a Silvianito, de los 16 a los 19 años, aquí va pasando enfrente del Banco de México y quería ir de voluntario, ¿verdad?, a la guerra. Es lo que te quería comentar. Esta imagen, el licenciado Franco, nos parece que nos muestra a quienes conocimos a don Silviano en Loma Linda, bueno, ya todo un hombre hecho y derecho, pero esta es la imagen del joven que le pidió a su papá le diera permiso de ir. ¿Te falta algo, Silviano? Ya con eso le dijo todo, ¿verdad? Pues queda algo pendiente de esta sección, ingeniero. Si nos lo permites, cerrar nuestro ciclo, la vinculación de Irapuato y parte del estado de Guanajuato con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial. Estas son imágenes, nombres, momentos, funcionarios, hombres y mujeres que son la historia y que esto nos permite volver a repetir y con mucha satisfacción, esperando no ser tan atingentes, o si lo queremos ser, de que Irapuato tiene algo especial. Es un punto de partida en la historia, no solamente local, estatal o nacional. Tenemos una importante, podríamos decir, cantidad de anécdotas, de imágenes y de sucesos que corroboran el que Irapuato es, por excelencia, una tierra noble y generosa. Un saludo a todos los nacidos en este corazón de México, un saludo a esta ciudad, a sus hombres y sus mujeres, cuyo corazón solamente es comparable con la forma de una fresa, lo más exquisito que el mundo puede probar. Gracias por estar con nosotros. En la edición, como siempre, el licenciado Luis Franco y con la asesoría de el ingeniero Fernando Rivera y la anuencia también de doña Soledad Broja. Agradecer todo este material que podemos compartir. Gracias, ingeniero.